Bueno, en la última reunión habíamos hablado del contexto sociopolítico en que aparece el Manifiesto Comunista, de autoría casi conjunta de Marx y Engels. Varias de las obras de Marx fueron trabajadas conjuntamente con Engels. Ahora nosotros vamos a hablar simplemente de Marx. Bueno, justamente el contexto fue el año 1848, cuando se dieron las llamadas revoluciones de 1848. Pero veamos ahora qué rol va a cumplir Marx. En primer lugar, quiero referirme a algunos aspectos de su biografía hasta el momento. Nace Marx en 1818 y desde el comienzo se dio en él un interés por la filosofía. No obstante lo cual, a instancias de su padre comienza Derecho, que muy rápidamente va a abandonar por la filosofía, y así se vincula, como ya hemos dicho en la reunión pasada, con los jóvenes hegelianos. Por esos tiempos el pensamiento de Hegel era muy influyente y también bastante controvertido. Y Marx no va a ser una excepción en ninguno de los dos sentidos. O sea, por una parte era muy influido por Hegel y por otra parte se afirmaba en sus diferencias. Desde muy joven comienza su actividad como periodista en la Gaceta Renana, de tendencia radical. Y en 1943 se traslada a París, donde desarrolla intensa actividad política, por lo cual es perseguido y finalmente es echado, por lo que se va a trasladar a Bruselas, de donde también va a ser echado y finalmente se refugia en Londres, donde funda su propia revista, la Nueva Gaceta Renana, y ahí se permanece por el resto de sus días. Pero volvamos a París. Allí, en París, Marx conoce una sociedad secreta, la llamada Liga de los Justos, formada por emigrados alemanes que sostenían una especie de comunismo utópico de tinte cristiano. Ellos interpretaban a Jesús como revolucionario, el primero en afirmar la comunidad de bienes. Pero Marx no compartía esta posición cristiana del comunismo, porque entendía que no tenía en cuenta las condiciones de la vida material ni el grado de su desarrollo histórico. Junto con otras versiones de comunismo, las calificaba de socialismo utópico, porque no se apoyaba en estudios científicos ni hacía una valoración certera del desarrollo de las fuerzas productivas. Ella estaba más bien basada en un voluntarismo. Sus críticas tuvieron muchos adeptos y en el Congreso de 1847 triunfa la posición de Marx, que también era la de Engels. Se cambia el estatuto y desde entonces se va a llamar Liga Comunista. Este cambio va a implicar también la extensión del comunismo, la desnacionalización y su expansión a nivel internacional bajo el lema Proletarios del Mundo Unidos. En 1847, la Liga encarga más la redacción del Manifiesto Comunista, que será desde entonces el programa de la agrupación que reunía en sus filas a franceses, ingleses y alemanes. Esto se publica, como les dije, en 1848. Bueno, comencemos entonces viendo el Manifiesto Comunista. Comienza con una frase: un fantasma está acechando Europa, el fantasma del comunismo. O sea que se está hablando como si el comunismo ya fuera un hecho muy extendido, pero no era tan así. Todavía tenía poca fuerza.
En realidad la palabra comunismo era un término usado para designar a todos los que se oponen al régimen. Y de esa manera el texto se manifiesta claramente como un texto político que crea un nosotros y un ellos. Y esto desde una perspectiva crítica del presente, o sea, que invita a la lucha, especificando lo que debe ser combatido o negado, como decían los jóvenes hegelianos, que hablaban siempre de negación, ¿no es cierto? Buscan mover al lector, dejarlo incómodo, sacudirlo. O sea, lo que buscan es la pérdida de la familiaridad con el entorno. Buscan, también podríamos decir, desnaturalizar. O sea, por eso hablan de fantasmas como algo que evoca lo extraño, que hace como que uno no se sienta en su casa. Y en eso son muy modernos, porque hablan de un mundo donde todo está cambiando muy aceleradamente. Un mundo donde dice, y esta es una frase del manifiesto justamente, donde todo lo sólido se desvanece en el aire. En verdad lo que se está anunciando es que la tranquilidad de la restauración pronto va a desaparecer y que son los proletarios los que encarnan ese fantasma. Dirá luego que el proletariado es el motor de la historia, porque la burguesía ya no puede saltar por encima de sus propias creaciones. Han abierto la caja de Pandora que va a terminar con sus propios creadores, los burgueses. Pero ojo, que hay aquí también en el manifiesto comunista y en toda la concepción marxista un gran elogio de la burguesía, porque la burguesía justamente es la que ha tenido esa fuerza de transformación. Toda la aceleración de los cambios son producto de la actividad de la burguesía. Son los creadores de la modernidad, pero van a ser destruidos con sus propias armas. El objetivo del manifiesto entonces aparece como una interpelación a ese público de la modernidad. El primer capítulo del manifiesto se llama Burgueses y Proletarios y comienza con otra frase famosa. Dice que la historia hasta ahora no ha sido más que lucha de clases. Esta se ha dado en todas las sociedades a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la antigua Grecia, entre amos y esclavos, en la época feudal entre señor y siervo. Esto significa, como lo viera también Hegel, que la sociedad se halla atravesada por el conflicto. O sea que no se trata de una sociedad pacífica, sino escindida, llena de contradicciones. Por ejemplo, la libertad de la Revolución Francesa era una libertad abstracta, que de hecho no podía triunfar. Y de hecho no triunfó, sino que se dio una situación en que aparecen nuevas formas de servidumbre. Porque en realidad esa libertad de la Revolución Francesa no era otra cosa que la libertad de explotar libremente a los trabajadores. Lo que por otra parte va a provocar que el antagonismo se concentre y simplifique en dos grandes clases enfrentadas entre sí. ¿Y qué es lo que se disputa aquí? Lo que se disputa es el problema de todos los tiempos, el problema de la redistribución, porque los beneficios son siempre para unos pocos. Hasta entonces solo la burguesía acaparaba y se hacía entonces necesario luchar todos para liberar esas fuerzas acaparadas por la burguesía. Veamos ahora cómo fue posible ese triunfo de la burguesía. Lo que lo hizo posible fue una serie de circunstancias como la descomposición del mundo feudal,
el descubrimiento de América, el aumento de las vías marítimas, el colonialismo y el auge del comercio a nivel mundial. Y todo esto ¿por qué? Porque el capitalismo necesita esa expansión del mercado y la interdependencia universal de todas las naciones. Y no solo en la producción material, sino también en la espiritual. Porque las ideas de cada nación se convierten en propiedad común. Y ese triunfo en lo económico se va a reflejar también en lo político, porque la burguesía, colocándose en una posición adelantada frente a la aristocracia, cada vez más, va aumentando su poder político. Aún sin gobernar, la burguesía tiene la hegemonía, que finalmente va a santificar, a legitimar con la Revolución Francesa, que le va a otorgar también el poder político. ¿Y antes qué ocurría? Hasta la época del manuscrito comunista, lo que había eran monarquías y la burguesía era una fuerza de oposición. En ese contexto, la ruta del Atlántico se vuelve crucial y las naciones europeas luchan por dominarla. La nación más poderosa en ese momento en el mar era Inglaterra, que tenía la hegemonía también en manufactura y comercio. Es allí, en Inglaterra, donde surge la Revolución Industrial y donde la burguesía va a tener ese papel revolucionario del cual hablábamos. Más reconoce ese papel, habíamos dicho, ¿no? Ese papel de la burguesía, así como la dimensión emancipatoria de la modernidad. Lo mismo que ya había previsto Hegel. Ojo, ¿y en qué consiste esta? En que se ha desgarrado todas las relaciones feudales, todas esas relaciones que enlazaban a los hombres con sus superiores, y no ha dejado más vínculos que los derivados del interés puro, del dinero. Ha desacralizado todo. Una frase también del manuscrito es: todo lo sagrado se ha profanado. Y la burguesía, envuelta en esa vorágine, no tiene más opción que revolucionarlo todo. O sea, tiene que desmitificar, quitarle todo el carácter sagrado, religioso, mirar con ojos fríos y liberar así la actividad humana, que significa por una parte transformarse en sujetos, encarnarse en una tarea, ser actores. La burguesía ha demostrado que el mundo es lo que nosotros hagamos de él. Esto es un poco también Hegel. Acá vemos bastante claro el parentesco entre Marx y Hegel. Y vemos también el acento que Marx pone en el aspecto activo, que como vamos a ver después en las tesis sobre Feuerbach, aleja más del materialismo de Feuerbach para acercarlo al idealismo de Hegel. Pero esto lo vamos a ver más tarde. Y ahora, sintetizando, ¿cuáles son los factores que van a facilitar el desarrollo del capitalismo? Bueno, en primer lugar, la aparición del mercado mundial, que destruye todos los mercados locales. La necesidad de relaciones internacionales cosmopolitas. Escalas de comunicación a nivel mundial. Otro elemento, el artesanado y el campesinado ya no pueden más y se ven obligados a emigrar a las ciudades, a transformarse en proletarios. Y esto es lo que necesita el capitalismo. Mano de obra libre para poder producir a gran escala.
Y por último, el Estado que se pone al servicio de la burguesía industrial. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de todo esto? Lo que decíamos, que la riqueza, que la mejora en las condiciones de vida es para unos pocos y que el proletariado se haya sometido, explotado, alienado, por lo cual se impone la lucha de clases. Bueno, ahora hagamos un pequeño retroceso. Hasta aquí el diagnóstico de su tiempo. Pero hay mucho más que eso. Hay todo un cuerpo de conceptos con los cuales va a introducirse en el análisis de la realidad histórica, precisamente para hacer ese diagnóstico. Un cuerpo de conceptos que tiene que servir para ir más allá de la interpretación del mundo y que tiene que permitir su transformación en camino hacia la praxis. Pero este cuerpo de conceptos lo vamos a ver en la próxima reunión.